Yo ya terminé el fondo para mi mochila. Quería enseñarles, ya tengo el bordecito. En el paso a paso se los enseño con otro color de hilo para que ustedes lo vean muy bien, ya que en este color negro a veces en los videos no se nota mucho qué es lo que uno hace. Este borde o guía para los bolsillos también se los voy a enseñar en otro color. Aquí me quedó la para el bolsillo grande del frente, la para los bolsillos de al lado. Mi fondo quedó de 20 centímetros de ancho por 33 de largo. ¿Listo? Esto va a ser un morral grande. Si ustedes ya quieren un morral mediano, igual los estaré guiando cómo hacer un morral mediano. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera vuelta, que son las cadenetas. Les voy a explicar cómo trabajo yo esta primera vuelta, cómo se hace para empezar el fondo que queda así ovalado. Yo hice 45 cadenetas, a partir del centro hacia allá tengo 25 vueltas, a partir del centro hacia acá tengo 25 vueltas, para un total de 50 vueltas trabajándola así, como en caracol. Así de ancho o de largo, como lo quieran ver ustedes así, quedó de 33 centímetros y de acá a acá quedó de 20 centímetros. Igual en el paso a paso les voy a explicar cómo pueden sacar un morral mediano, no tan grande como este. Lo trabajé con crochet de 2 hebras, ya que es un crochet delgado, pero el mostrario se los voy a enseñar con este hilo en algodón, que es un hilo grueso, entonces solo voy a utilizar una hebra. Pero solo será un pequeño mostrario para que ustedes tengan claro qué hice yo en esas 45 vueltas. Cuando ya tengan las 45 vueltas, van a hacer una cadeneta más para que esa sea nuestro primer punto bajo. Y vamos a hacer en esta misma un punto bajo. Entonces tengo una cadeneta, a ver, les explico, no quiero confundirlos. Tengo 45 puntos o 45 cadenetas. Simplemente voy a hacer una cadeneta más, pero ahí no voy a hacer mi punto bajo, lo voy a hacer acá, en la cadeneta 45. Y me devuelvo por todas estas cadenetas haciendo puntos bajos. Todas las hago de puntos bajos hasta que llego a la otra punta. Entonces acá tengo que tener ya las 45 cadenetas tejidas, las pueden contar. Acá en la última hago mi primer punto bajo, segundo punto bajo, una cadeneta, es muy importante, una cadeneta la marco, ya que en esa cadeneta voy a seguir haciendo mis aumentos. Entonces sí tengo que marcarla. Tengo 2 puntos bajos, una cadeneta y ahí mismo hago 2 puntos bajos más. 1, 2. Estos me sirven para girar y empezar a tejer ya por este lado. Mire, ahí estoy y ya empiezo a tejer por el lado contrario donde hice mis puntos bajos. En los mismos puntos donde ya había hecho los puntos bajos. ¿Listo? Eso es todo. Ya cuando llego acá, en el último punto hago lo mismo, 2 puntos bajos y acá hago lo mismo, una cadeneta, la marco, recuerden, es muy importante marcarla, ya que en esa cadeneta es que vamos a hacer los aumentos de ahí. Y como no voy a trabajar cerrándola, voy a trabajar en caracol, entonces sencillo, acá en el primer punto que tengo, que va a ser mi cadeneta, empiezo nuevamente. 2 puntos bajos, ya aquí está marcado, 2 puntos bajos en el mismo punto y continúo tejiendo punto sobre punto. Así voy a hacerlo, listo, así le doy yo esta pequeña vuelta. Entonces ya teniendo esta vuelta voy a enseñarles cómo hago la segunda y les voy a seguir enseñando paso a paso, vuelta a vuelta. ¿Listo? Bueno, ya aquí terminé la vuelta, marqué también mi cadeneta y voy a empezar en la siguiente vuelta, en el punto que está ahí, el primero, voy a hacer 2 puntos, ahí, 2 puntos, y esta vuelta la va a trabajar todos, punto sobre punto, todos. Solo el primero va a hacer 2 puntos, el resto me vengo punto sobre punto hasta que llegue acá. Y cuando llegue acá les voy a mostrar qué hago. ¿Listo? Bueno, acá quiero mostrarles que llegué a la orilla dejando un punto libre y la cadeneta que tengo marcada. Entonces dejando un punto libre
y la cadeneta que tengo marcada voy a hacer acá mi aumento. Ahí acabo de hacer el aumento. En el punto que tengo libre voy a hacer un punto normal acá. Este es el que está antes de la cadeneta que marqué. Y acá donde marqué mi cadeneta, ahí voy a hacer un punto. Es este, listo. Hago un punto y hago una cadeneta. Esta cadeneta la voy a marcar. Ya puedo quitar este gancho de acá y lo voy a agarrar de la cadeneta que acabo de hacer. Listo. Con eso sé que esa es mi cadeneta. Y en ese mismo punto o en la cadeneta que tenía marcada hago otro punto. Listo. Entonces ahí tengo un aumento separado por una cadeneta. Acá hago un punto normal y en el siguiente hago el aumento. Listo. Así vamos a trabajar estas partes. Listo. Ahí hice mi aumento y me voy con puntos bajos. Con eso ya le di la vuelta a mi trabajo. Ahora me vengo con puntos bajos todo esto y acá hago lo mismo. Cuando esté un punto antes voy a hacer dos puntos, o sea mi aumento. En el punto que me queda libre hago un punto. En la cadeneta hago dos puntos juntos separados por una cadeneta. La marco con este gancho. Acá hago un punto normal y en el siguiente hago los aumentos. Así voy a trabajar toda esta vuelta y ya nos vemos para mirar cómo va nuestro trabajo. ¿Listo? Bueno, yo ya di 4 vueltas. 1, 2, 3, 4. Acá tengo lo mismo, 1, 2, 3, 4. Recuerda que estamos trabajando de este centro para allá, de este centro para acá. Entonces tengo 4 vueltas nomás si las contamos así. Yo acá tengo el gancho que marqué, la cadeneta que hago en medio de los dos puntos. Y acá tengo 2 puntos libres. Acá donde acabo de hacer ese punto voy a hacer mi aumento. Me quedan 2 puntos en uno. Y en estos 2 libres que me quedaron voy a hacer 1 y 1. Un punto normal, 2 puntos normales. Listo. Y acá donde tengo marcado voy a quitar mi gancho. Y acá en esta que es la cadeneta que hago en el medio de 2 voy a hacer lo mismo. Un punto, una cadeneta. Siempre marco esta cadeneta, siempre, porque es muy difícil de reconocer en el momento que demos la vuelta. Y ahí mismo, en ese mismo punto, voy a hacer el aumento, que es un punto bajito. Tengo 2 puntos bajitos separados por una cadeneta. Hago lo mismo, un punto normal, 2 puntos normales y en el tercero voy a hacer mi aumento. Listo, 1 y 2 puntos juntos. Eso es todo lo que vamos a hacer. Voy a dar 4 vueltas más haciendo eso. Cuando llegue acá voy a hacer lo mismo. Cuando llegue que tenga 1, 2 puntos libres, o sea, cuando esté acá, voy a hacer mi aumento. En estos 2 puntos libres que tengo hago 2 puntos normal. En el que tengo marcado hago un punto, una cadeneta, la cual voy a marcar, un punto más y hago 2 normales y en el tercero hago los aumentos. Así voy a trabajar 4 vueltas más. Voy a adelantar y ya nos vemos para continuar. Bueno, yo ya adelanté, yo voy en la vuelta 9, estoy terminando la vuelta 9. Todo esto lo hice así como les expliqué anteriormente, pero ahora quiero explicarles cómo vamos a hacer la vuelta número 10. Esta es la vuelta número 9, ya hice mis aumentos. Acá en el punto que tengo marcado, quiero mostrarles, en este punto que tengo marcado, voy a hacer los 2 puntos en uno, pero hay una diferencia aquí a partir de la vuelta número 9, ya para empezar la 10, y es que acá en esta cadeneta que estábamos marcando, ya no vamos a hacer cadeneta, ya vamos a hacer los 2 puntos, pero sin cadeneta. Igual, hago el primer punto, lo marco y hago el segundo punto. Listo, y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos he hecho hasta ahí. Y aquí en el punto número 5 voy a hacer mi aumento. Listo, aquí. En ese punto va a ser mi aumento. Entonces acá donde tengo marcado hice 2 puntos sin cadeneta. Marqué el primero, hice el segundo.
y conté de ahí para adelante, sin contar los dos que hice. Aparte de eso, empecé 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto punto hice mi aumento. ¿Listo? Entonces cuento 5 puntos normales, cada uno en el punto que va, y en el sexto hago el aumento. Así me voy toda mi vuelta hasta que llegue acá, y entonces acá hago lo mismo. 6 puntos antes de llegar donde tengo marcado voy a hacer mi aumento. Donde tengo marcado hago 2 puntos sin cadeneta, marco el primero, hago el segundo, y después de que haga los 2 puntos ahí empiezo a contar 1, 2, 3, 4, y en el quinto punto que hago voy a hacer mi aumento. Esta vuelta número 10. ¿Listo? Entonces terminemos esta vuelta y ya les explico cómo va la vuelta número 11. Bueno, yo ya estoy terminando la vuelta número 10. Quiero mostrarles, está totalmente plano, está precioso. Quiero mostrarles cómo vamos a empezar la vuelta número 11. Yo sé que a veces es un poco molesto para ustedes que algo tenga tantos pasos, pero es muy importante para que esta parte no se nos cierre. Queremos que quede plana, para que el fondo quede plano, que realmente sea un fondo plano. Bueno, esta es la vuelta 10 que estoy terminando. Acá tengo mi gancho 1, 2 y en el tercero tengo el gancho. Listo, entonces lo voy a quitar porque aquí ya no voy a hacer aumentos. Listo, para perder este pico que llevo. Entonces 1, 2 y en el tercero tenía el gancho. Aquí voy a hacer mi aumento 3 puntos antes. Mire, acá estaba el gancho. Entonces hice mi aumento y hago un punto, 2 puntos. El aumento estaba en este tercero, ya no voy a hacer aumento. 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos. Porque si me doy cuenta, me quedaron 3 libres acá, entonces tengo que hacer 3 puntos acá sin el aumento. Entonces hice el aumento, hago 6 puntos y en el número 7 voy a hacer mi aumento. ¿Listo? Esto es todo lo que vamos a hacer en la vuelta 11. Entonces queda un aumento acá y queda un aumento acá, separados por 6 puntos en el centro. ¿Listo? En esta vuelta no voy a colocar el gancho, voy a terminar así. Esta es la vuelta 11. Entonces me voy ya toda así. ¿Listo? Ya toda hasta que vuelva a llegar acá a empezar la vuelta número 12. ¿Listo? Mire cómo se va viendo de hermoso. Está totalmente plano las puntas. Está quedando precioso. Voy a terminar esta vuelta y ya nos vemos para enseñarles cómo va la vuelta número 12. Bueno, ya terminé la vuelta número 11. Voy a empezar la vuelta número 12 y les quería explicar. Recuerdan que no marcamos acá, pero yo tengo claro dónde está mi punto. Ahorita se los voy a marcar porque sí creo que de pronto se van a confundir un poco sin tener la referencia del gancho. Entonces yo sé que este es mi punto que había marcado y tengo 1, 2, 3, 4 y este sería mi quinto punto. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer mi aumento. Hago mi aumento, cuento un punto normal, 2 puntos normales, 3 puntos normales, 4 puntos normales, y acá donde venía haciendo mi aumento sería mi quinto punto normal. Listo, entonces serían 5 puntos. Quedo en el centro, voy a marcarles este porque creo que ustedes sí se me van a confundir. Listo, ahí para que no se pierdan de la línea que ya llevamos. Y vamos 5 puntos normales, 6 puntos normales, 7, 8, 9 y este sería mi punto número 10. Acá en el punto número 10 voy a hacer los aumentos. 1, 2 puntos. Eso es todo lo que vamos a hacer en la vuelta 12. Entonces hagamos esta vuelta y ya les muestro cómo va la vuelta número 13. Recuerden que acá también lo tienen que hacer. Y márquelo. Sí, preferiblemente sí, para la referencia de ustedes. ¿Listo? Para que ustedes no se me vayan a confundir. Y ya nos vemos. Bueno, ya terminé la vuelta número 12. Voy a empezar la vuelta número 13 y esta la voy a empezar de esta forma. A partir de esta vuelta lo vamos a hacer, ya lo vamos a terminar así. Ya no vamos a hacerle los aumentos diferentes. Ya los aumentos van a quedar así. Entonces, tengo marcado el gancho. Recuerden que les dije que lo iba a volver a marcar, ya que de pronto se me confunden. Entonces acá lo tengo marcado.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos tengo libres y este 11. En este punto 11 voy a hacer mi aumento. Listo, entonces voy a hacer un aumento y a partir de este aumento hago 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este es mi punto número 10. Listo, que está antes del punto que tengo marcado. Voy a quitar la marca un momento. 10. Este es mi punto número 10 y acá donde tenía marca voy a hacer un aumento. Listo, un punto, 2 puntos. Ahí quedó mi aumento. Voy a marcar el primero que hice, que fue este. Listo, ahí lo voy a dejar marcado, ya que voy a continuar haciendo ahí esos 2 puntos de aumento sin cadenetas hasta que termine mi fondo. Listo, de esta forma nos va a quedar ya redondo porque ya le quitamos el pico que traíamos. Vamos a hacer lo mismo, no vamos a contar los aumentos, sino a partir de este punto contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá ya tengo 10 puntos. En este punto número 11, acá voy a hacer mi aumento. Ahí ya quedó mi aumento. Listo. Bueno, yo ya hice mi fondo grande. Como les expliqué anteriormente, así se va hasta la vuelta 15. A partir de la vuelta 15 lo tejí diferente. Quiero mostrarles cómo lo hice para que no se me fuera a recoger, para que quedara así de plano. Listo. Entonces, a partir de la vuelta 15, recuerden que la vuelta se cuenta de acá hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A partir de esta vuelta empecé a tejerlo de esta forma. Contando donde tengo el gancho marcado hacia acá, que me quedara 21 puntos. Listo. Acá en el punto 21 hice mi aumento. Ahí ya tengo mi aumento y empiezo a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí en mi punto número 10 voy a hacer mi aumento. Listo, ahí quedó el aumento y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y donde tengo marcado es mi punto 10. Voy a quitar ya la marquita porque no le voy a dar más vueltas. Este es mi punto número 10. Listo, y empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en este punto número 10 hago mi aumento. Ahí está. Y vuelvo y cuento otros 10 puntos para hacer mi otro aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en este punto hago mi aumento. Así
me vine desde la vuelta número 15 dando todas las vueltas de esa forma. Listo, acá donde tenía el gancho marcado era mi punto de referencia, contaba hacia acá que me quedaran 21 puntos libres, hacía mi aumento y a partir de eso contaba 10, mi aumento, 10, seguía 10 más para el otro aumento, 10 más para el otro. En total me quedaban 4 aumentos en esta forma de voltear, de dar la vuelta. Listo, quería explicarles esa parte para que ustedes puedan hacer un morral más grande. Si igual quieren sacar un morral pequeño, saben que lo hacen hasta la vuelta 15, como di la explicación anteriormente. Eso es todo. Ya tengo el fondo de mi morral y ya les voy a enseñar qué vamos a continuar haciendo para empezar a subir nuestro morral, para hacerle sus bolsillos y empezar a subir. Bueno, quiero mostrarles. Yo ya saqué el borde para mis bolsillos de los lados. Y lo mismo este, y acá voy a sacar el borde para el bolsillo grande. Entonces acá voy a llegar a este gancho y me voy derecho, derecho, derecho hasta acá, y acá voy a volver a salir. Listo, lo voy a hacer de esta forma. Lo pueden, bueno, ustedes si tienen alguna idea, lo pueden hacer como se les facilite, ¿no? O sea, cada quien tiene una formita de trabajar donde es como un poco más fácil. A mí me gusta esta forma porque primero queda el bolsillo pegado al morral. Mira, acá no se nota mucho, pero sí se alcanza a ver las puntadas para que quede pegado al morral. Y segundo, ya con la base ya distribuyo mi espacio. Yo ya medí, ya separé. Acá el gancho que iba bien en el centro, simplemente conté 20 puntos para allá, 20 para acá, y ahí fue donde saqué esta medida del bolsillo. Aquí estoy haciendo lo mismo. Entonces, de acá de la esquina donde saqué el bolsillo de lado a esta esquina, voy a sacar el bolsillo grande. Simplemente bajo acá y me voy por todo esto y luego subo acá a encontrarme con este borde donde saqué el otro bolsillo. Listo, y sé que esa es la medida para el bolsillo grande de mi morral. Entonces lo estoy haciendo de otro color porque quiero que ustedes vean muy bien qué es lo que estoy haciendo. Miren, estoy metiendo mi aguja acá y vuelvo y la saco por acá. Entonces lo que estoy haciendo es bajando por las vueltas que ya he dado. Lo estoy haciendo por el revés. Mire, meto la aguja por el revés, lo saco por el derecho y simplemente me agarro de ese punto. Eso es lo único que estoy haciendo. Mire, por eso lo hice de otro color, para que ustedes vean muy bien qué es lo que hago. Meto la aguja por el revés, mire, a que salga. Aquí ya salió al derecho, simplemente la saco y hago un punto bajo. Eso estoy haciendo y ya creo que con esta alcanzo a llegar donde tengo mi gancho. Sí, ahí ya quedo donde tengo mi gancho, que es la vuelta que, mire, acá, y lo saco. Mire. Eso es lo que estoy haciendo. Ni siquiera se nota siendo de otro color, ya que está muy apretado, pero lo abro así y ahí voy a notar cómo bajé. Mire, vuelta, 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 bajé de vuelta en vuelta hasta que llegué ahí. Eso estoy haciendo. Ahora ya llegué donde tengo mi gancho, ya me voy a ir trabajando derechito. Mire, ya sé que aquí me voy a trabajar por toda esta línea. Entonces la línea que sigue, el punto que sigue, lo hago. Esto, el que sigue, y así voy a ir todo esta misma línea. Por eso la marqué, para no perderme de línea. Esta misma línea. Voy a adelantar un poco y ya les muestro para que mejoren la idea de lo que les estoy explicando. Bueno, yo ya tengo mi fondo. Ya le hice la vueltecita que les expliqué para los bolsillos. Tengo los dos de al lado y tengo el bolsillo del frente. Y así me quedó. Acá ya llegué. Voy a hacer esta puntada, pero se las voy a enseñar a ustedes con este color para que la vean. Eso es todo. Voy a seguir trabajando por el revés. Este es mi derecho. Los bolsillos los saqué por el revés. Voy a seguir trabajando por el revés. Pero les digo que voy a trabajar por el revés. ¿Por qué? Porque voy a meter la aguja acá. Por el revés. Ella va a salir lo mismo que hice con los bolsillos, pero en el borde. Listo. Ahí simplemente paso al otro punto. Lo mismo y ahí.
Eso es lo que voy a hacer, mire. Por detrás meto mi aguja, saco y ahí. Les voy a mostrar, vean. Ahí se va viendo la puntada. Obviamente la voy a hacer negra para que no se vea, pero la estoy haciendo verdes porque quiero que sí la vean. Entonces les voy a mostrar cómo lo hago por el revés. Aquí donde acabé de hacer el punto, meto la aguja y agarro el punto por detrás. Miren, ahí. Entonces ahí lo hago. Vuelvo y meto la aguja acá donde acabé de hacer la hebra y me agarro. Miren. Eso es todo. Quiero que les quede claro porque este borde se puede usar también en la mochila guayú. Hay temporadas que lo uso en todo, morral, mochilas y lo que se aparezca esta puntada, porque me gusta mucho el bordecito que queda. Al paso que ustedes vayan a tejer se van a dar cuenta lo hermoso que queda. Quiero que lo vean claro, que realmente sí lo vean. Acá vean, me voy recostada donde saqué la hebra, ahí. Todo el borde, recuerden que es el borde, no se me vayan a ir un punto más abajo, no, el borde, mire. El borde, acá lo saco y lo paso para ahí. Eso es todo lo que vamos a hacer. Es muy sencillo, solo es un poquito de paciencia, mire, ahí y ahí. Así me voy por todo el bordecito hasta que termine toda mi vuelta. No me voy a ir para los bolsillos, no, solo me voy por todo el borde de mi bolso. Mire el bordecito tan bonito que queda un bordecito gruesito bonito y ahí empezamos a subir. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar toda la vuelta y ya nos vemos para ver cómo nos quedó.